hemos hablado es un grito en la oscuridad. Y ustedes ya imaginan a dónde vamos. Las primeras palabras de nuestro Señor Jesús en la cruz en realidad no son una sorpresa tan grande, porque nosotros sabíamos que Jesús oraba por los enemigos, todos lo sabíamos. Él enseñó el perdón, y no solamente enseñó el perdón, sino que vino a esta tierra a otorgar el perdón. Así que cuando Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, después de todo Jesús vino al mundo para enseñarnos a perdonar. Entonces uno esperaría que Él hubiera hecho eso, ¿no es cierto? Tampoco creo que nos sorprendió demasiado que le dijera al ladrón moribundo, estarás conmigo en el paraíso, porque Jesús vino al mundo a morir, y vino a morir justamente por los pecadores, por aquellos que confiaban en Él, que confían en Él, y finalmente que algún día pueden estar con Él en el cielo para siempre. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24 dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Cuando Jesús les habló a la Virgen María, a su madre y al apóstol Juan, bueno, no fue una sorpresa tampoco muy grande, porque lo que estaba haciendo Jesús era obedeciendo la ley. Cuando le dijo, madre, he ahí tu hijo, y a Juan le dijo, he ahí tu madre, ¿no es cierto? Él estaba obedeciendo la ley, el quinto mandamiento de Dios. El quinto mandamiento de Dios nos pide que honremos a nuestros padres y a nuestras madres. Y ciertamente Jesús honró a su madre en vida, y por supuesto ahora frente a la muerte también la honró. Él no solo llevó los pecados en su cuerpo, sino que también lleva nuestras cargas, nuestras preocupaciones cuando las depositamos sobre Él. Así dice Primera de Pedro 5:7. Por eso las primeras 3 declaraciones que hemos visto en estos 3 días, sí, son lindas, preciosas, pero no nos sorprenden, esperamos eso de Jesús. Sin embargo, la cuarta declaración, esa sí que es una sorpresa, porque nos introduce un elemento sorpresa y al mismo tiempo un misterio que si nosotros realmente los entendemos, tenemos alguna idea de esos misterios de Dios, creo que nuestra vida espiritual va a ser mucho más rica. Quiero leerles de Mateo capítulo 27, los versos 45 al 49, y dice así. Desde el mediodía hasta la media tarde, o sea, hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir en arameo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron, está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían, déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. ¿Saben? Después de leer este pasaje, vino a mi mente la idea de que creo que nosotros encontramos acá 3 misterios. 3 misterios en esta cuarta frase pronunciada por nuestro Señor Jesucristo desde la cruz. Y creo además que si, como acabo de decirle, llegamos a entender algo de estos misterios, podremos comprender mejor lo que el Señor Jesús vino a hacer por nosotros aquí a la tierra.
Vamos a comenzar con el misterio de la oscuridad en torno a la cruz, que es un misterio. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, la oscuridad cubrió la tierra, dice la Escritura. Fue una oscuridad sobrenatural, fue una oscuridad inexplicable. No fue causada por un eclipse. Sería improbable que hubiera sido más o menos en la época de la Pascua, que hubiera un eclipse o una tormenta de arena en el desierto, o posiblemente una oscuridad que realmente no era común. Leyendo a una escritora muy proficua, ella dice, fue una oscuridad tan profunda como la medianoche, sin luna y sin estrellas. Fue una oscuridad realmente sobrenatural, enviada por el Padre mientras el Hijo pendía entre el cielo y la tierra. Y la pregunta que nos hacemos es natural: ¿por qué esa oscuridad? ¿Qué clase de oscuridad era esa? Si era una oscuridad sobrenatural, ¿qué clase de oscuridad era? Y síganme, porque es interesante que nosotros veamos el racional detrás de todo esto. En primer lugar, yo diría que era una oscuridad de solidaridad con el Señor Jesucristo que moría en la cruz. ¿Qué quiero decir con esto? El creador de todo el universo estaba muriendo en esa cruz. Y al estar cubierta la tierra con oscuridad, era como si la misma naturaleza se solidarizaba con Cristo que estaba colgando en esa cruz. Yo quiero que ustedes recuerden que cuando el primer hombre y la primera mujer pecaron, la desobediencia de ellos afectó a toda la naturaleza. Y Dios les perdonó el pecado, sí, se lo perdonó, pero no pudo eximirlos de las tristes consecuencias de su pecado. Consecuencias que aún hoy nosotros estamos experimentando. Mientras ellos recibieron el castigo de Dios, Adán, en lugar de cuidar ese hermoso jardín, tuvo que salir para trabajar muy fuertemente para ganar su sustento diario. Y tuvo que cultivar el campo, y tuvo que luchar con las zarzas, los espinos y las malezas. A Eva se le dio un castigo también. Experimentaría dolor durante el parto. Pero lo peor de todo sería que la muerte entraría en escena por primera vez. Dice Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es la muerte. Y en 1 Corintios 15, 22 dice, y en Adán todos mueren. Yo quiero que nos fijemos un poquito que toda la creación obedece a Dios. Toda la creación, aún los animales obedecen a Dios. ¿Te recuerdan cuando cantó el gallo 3 veces? Estaba todo calculado, el Señor lo tenía calculado. Toda la naturaleza, Dios dice la lluvia dónde debe caer, el viento hacia dónde debe soplar, todo lo obedece a Dios, menos el ser humano. El hombre no obedece a Dios. Hace lo que no debe hacer, no hace lo que debería hacer, desobedece. Y hoy tenemos nosotros problemas muy serios, problemas ecológicos, todo lo que tiene que ver con la naturaleza a causa de la continua desobediencia del ser humano. La avaricia, el egoísmo han hecho de los seres humanos malos administradores de las riquezas preciosas que Dios nos ha dejado en este mundo. Y han generado problemas que hoy las naciones se esfuerzan por resolver y que no saben cómo resolver. Hoy toda la creación está sufriendo por el pecado de Adán y Eva.
toda la creación. Y nosotros sabemos, como dice Romanos 8:22, que toda la creación gime a una como si tuviera dolores de parto. En otras palabras, cuando Jesús murió, lo hizo para redimir no solamente al ser humano, sino también para redimir a la creación. Algunos soldados, mofándose de Jesús, tomaron espinos, hicieron una burda corona y finalmente se la pusieron en las sienes al Señor Jesucristo. Y al hacer eso, al ceñir esa corona en su cabeza, sin que ellos lo supieran, Jesús estaba anunciando que Él estaba cargando el dolor de la creación, así como el pecado de los seres humanos. Uno de estos días, mis hermanos, no sabemos cuándo va a ser, pero va a ser uno de estos días. La creación quedará libre de esclavitud, quedará libre de dolor y el Rey Jesucristo reinará en gloria y en justicia para siempre jamás. No habrá más enfermedades, dice Apocalipsis, no habrá más dolor, no habrá más desastres, no habrá más muerte. Por eso digo yo que la naturaleza se solidarizó en la oscuridad con el doliente Salvador que estaba muriendo en la cruz. En segundo lugar, era una oscuridad de solemnidad. ¿Por qué digo eso? Fue el momento más sublime en la historia de la humanidad. Cuando el justo moría por el injusto, cuando el inocente Cordero de Dios derramaba su sangre por culpa de los pecadores. ¿Ustedes recuerdan en Egipto cuando Dios les había dado 3 días de oscuridad? Esos 3 días de oscuridad fueron justamente antes de que fueran degollados esos corderos cuya sangre iba a permitir que los primogénitos del pueblo de Israel se salvaran. Y ahí se inició la primera Pascua. Y Dios ahora enviaba no 3 días, enviaba 3 horas. 3 horas de oscuridad antes de que el verdadero Cordero, el Cordero de Dios, fuera sacrificado. Es como si de alguna manera Dios estuviera diciendo, esta es la hora de un juicio solemne, mucho más importante que el juicio que le envié a los egipcios. ¿Saben? Juan capítulo 12, verso 31 dice, el juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. La muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz fue un evento solemne, mis hermanos. Él cargó los pecados del mundo, pero Él también ocasionó la derrota de Satanás, el príncipe de este mundo. Y en la Biblia una de las descripciones que hace del lago de fuego, del infierno, ¿no es cierto?, es a las afueras, a la oscuridad de afuera. Esa es la forma que muchas veces nosotros lo escuchamos en el Evangelio, a la oscuridad de afuera. Y a mucha gente no le gusta escuchar acerca del infierno, no le gusta hablar del lago de fuego. Otras, al escuchar acerca de eso, se mofan, se ríen, hacen bromas al respecto. Pero Jesús habló acerca de la oscuridad de afuera, como de un lugar real, de un lugar donde los pecadores van a sufrir las consecuencias de su pecado. Algunas personas tienen la idea de que el infierno, bueno, el infierno es el cielo pero con las luces apagadas, nada de eso. Algunos dicen muy convencidos, no nos preocupa el infierno, después de todo vamos a tener mucha compañía allí. Pero ¿saben una cosa? Yo me pregunto lo siguiente, si el lago de fuego no es algo cierto, ¿por qué murió Jesús? Si el lago de fuego no es algo real, entonces la cruz de Cristo es una burla.
Y su muerte, la muerte de Jesús en esa cruz es una